buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión, tiempo de noticias, martes 5 de abril, una jornada en la que vamos a pulsar la opinión de los sindicatos, en este caso de la UGT, acerca de la coyuntura económica por la que estamos atravesando, esos distintos matices a los que estamos asistiendo. De un lado, buenas cifras en cuanto al descenso en número de parados, en cuanto a formular los contratos indefinidos, pero de otro lado también la situación económica con subidas y con una inflación brutal. Bueno, veremos a ver qué opinan los sindicatos en torno a esta cuestión. Será con César Reyes. Antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora, lo haremos con nuestra compañera de redacción, periodista Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes. Para ver si estamos bien, regular, mal o como siempre. Muy importante escuchar a quienes entienden sobre el asunto, porque lo cierto es que, ya lo comentábamos ayer, las cifras del paro, bueno, pues siguen descendiendo el número de desempleados, pero veremos hasta si ha sido suficiente, si es optimista o no, de cara sobre todo a próximas fechas, al futuro, ¿no? Así es. Por otra parte, ayer comentábamos aquí mismo acerca de si el helicóptero medicalizado está en Lanzarote, no está en Lanzarote, en Fuerteventura, no en Fuerteventura, si hay helipuerto en el hospital, si hay que ponerlo cerca del parque de bomberos o dónde hay que ponerlo. Bueno, pues de eso ya comentábamos ayer que el consejero de Sanidad había dicho algo y hoy creo que podemos escuchar ese algo. Sí, efectivamente, ayer centrábamos la atención en esa visita al nuevo edificio del hospital, pero también en esa misma rueda de prensa le preguntábamos a los periodistas que qué ocurría con respecto a la polémica de por qué se ubicaba finalmente este helicóptero medicalizado en Fuerteventura y no en Lanzarote. Bien, pues vamos a escuchar la respuesta del consejero Blas Trujillo, quien dice principalmente que agradecería que se separara un poco esta polémica de la política y que esto viene dado por unos informes previos. Es un paso tremendamente importante el hecho de que vayamos a contar con una nueva unidad, en este caso una aeronave, un helicóptero, para cubrir de manera específica a Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Y además es una inversión siempre importante. Tenemos que ser conscientes, y esta es otra reflexión que me gustaría transmitir, que nosotros tenemos una capacidad limitada con respecto a los recursos, de esto de tener recursos en todas partes, pues incluso aunque tuviésemos la capacidad presupuestaria, luego viene lo que es el funcionamiento ordinario de la capacidad asistencial y evidentemente ya es un sobreesfuerzo importante, pero que además se estudia de una manera profunda por parte de quienes tienen que estudiar esto, que con una única aeronave vamos a poder atender de una manera adecuada al grupo poblacional que comportan estas tres islas. Y tercero, la ubicación no es una decisión política, la decisión política es adoptar y poner los recursos para que se ponga esa nueva aeronave. Lo que hemos hecho, y siguiendo además un acuerdo que hubo en su día, en el año 19, en el Parlamento Canario, pues hemos hecho el estudio pertinente para ver la viabilidad, primero, presupuestaria. No es solo colocar una aeronave, hay que tener pues la dotación de personal, etcétera, es decir, y que además ya se instala de manera estructural para siempre, ¿no? Unido a eso, pues en el estudio va cuál es la ubicación idónea para atender de la mejor manera posible a la población que queremos cubrir. Y los técnicos de nuestra empresa Gestión Sanitaria Canaria pues han estudiado tanto desde el punto de vista asistencial como todo el punto de vista de lo que es los movimientos que tienen que ver con distancias, etcétera, y han concluido que para atender a este grupo poblacional de las tres islas, la mejor ubicación es Puerto del Rosario. Y por eso se ha elegido Puerto del Rosario, pues porque los informes técnicos apuntan, visto los movimientos, las asistencias que se hacen y las distancias, es el mejor punto para atender de forma más adecuada a la población. ¿Va a servir esto para detener ese debate y la polémica política? En fin, podemos apostar. Yo digo que no. Yo digo que tampoco, precisamente por a lo que estamos acostumbrados, lamentablemente. Pero bueno, en cualquier caso el consejero sí que ha dicho que no niega que lo bueno y lo ideal sería que, pues claro, en cuantos más lugares mejor, pero que evidentemente gracias a esos informes técnicos que no vienen dados, según comenta, por políticos, ni muchísimo menos, sino por gente que entiende de la situación, pues bueno, que el mejor lugar para atender a la población de esas tres islas, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, viene siendo
siendo Puerto del Rosario, con lo cual, pues de momento es la solución que nos da. Bueno, aquello de lo que no se habla no existe. Bueno, pues no. Por ejemplo, la COVID. Ya no hablamos demasiado de la COVID, o casi, desde luego no damos ya ningún dato, porque ya nos están dando estadísticas y apenas estamos hablando ya de la pandemia que nos ha tenido 2 años absolutamente en vilo. ¿Quiere esto decir, Paola, que ha terminado ya la enfermedad, que ya no hay virus? No. Pues no, solo quiere decir que no hablamos de ello. No, exactamente. Además, tú sabes que yo siempre insisto mucho en poner, aunque sea algún dato sobre la mesa, ¿no?, de lo que sigue ocurriendo con la COVID. Sí, Ahora, efectivamente, lo último ha sido unas declaraciones del presidente de la Asociación Española de Vacunología, que es Amos García, una persona que ya sabemos que durante toda esta etapa de pandemia nos ha ayudado y mucho a aclarar muchísimos temas relacionados con la COVID, y bueno, ha dicho, para tranquilidad de todos, que una séptima ola que podría llegar sería simplemente pues como una especie de pico, ¿no?, de gripe, al que ya por otro lado hemos estado acostumbrados en otras épocas o en otras etapas. Con lo cual, bueno, es cierto que tranquiliza, pero por otro lado también se sigue agarrando a eso de que no bajemos la guardia y de que no se nos puede ir, pues creo que usa la frase que no se nos salga de madre, ¿no?, como suele decirse, la incidencia acumulada, pero que en cualquier caso, si llegase una séptima ola, sería como un pico de gripe y que él espera, precisamente gracias a la vacuna, que es lo que nos ha salvado a todos, que no influya demasiado en esa presión hospitalaria y que la mayoría de ellos pues fuesen casos asintomáticos o leves en cualquier caso. En todo caso, sigue ahí el virus, el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que ha creado el quilombo la enfermedad COVID-19, que ya está controlada, pero que sigue estando bastante presente y hay que continuar teniendo cuidado, ya sin extremismos, sin exageraciones, pero siempre con un poquito de respeto. En fin, es la versión del siglo XXI de coge la Rebequita, que nos decía mamá, ¿no?, para no coger frío. Sí, totalmente. Además va un poco unido, porque es cierto que parece un poco complicado esto de que nosotros estemos diciendo, ojo, responsabilidad, con que la semana que viene muy probablemente nos quiten la mascarilla, la última de las restricciones ya, que es la mascarilla en interiores. De hecho, el presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, ha vuelto a reforzar esta idea y ha dicho que es muy probable que para Semana Santa ya no tengamos la mascarilla en interiores. Pero, no obstante, yo sigo manteniendo, ¿no?, que el asunto de las mascarillas, independientemente de que nos la quiten, y de hecho lo que nos han comentado por la calle cuando hemos salido es que por mucho que la quiten la van a seguir llevando, al menos en aquellos sitios donde pues se encuentren un poco incómodos por esto de las aglomeraciones, ¿no? Con lo cual pues seguimos, ya lo hemos dicho siempre, que independientemente de las medidas que se tomen, cada cual, pues oye, puede seguir llevándola, ¿no? A mí me va a venir genial, porque creo que me quedan 1 o 2 que me pueden aguantar perfectamente y ya no compro más. Eso es otra, sí. Los que sean... pero por tenerlas ahí, por si acaso algún día estoy muy resfriado, me la pondré para respetar a todo el mundo, como hacen los japoneses. Eso está muy bien. Bueno, venga, la última, vamos ya a la entrevista para pulsar la opinión de la UGT acerca de la actual coyuntura económica. Como les decía, nos acompaña ya César Reyes, secretario insular de la Unión General de Trabajadores, pero antes llegamos con la presentación de una prueba deportiva que se llama, o debería llamarse, la Wild Race Ninja. Digo que debería llamarse así porque seguramente los ingleses lo pronuncian mucho mejor que yo. Wild Race Ninja se llama, o debería llamarse, una prueba deportiva que ha sido presentada y que es de esas pruebas deportivas que dices tú, ¿vas a ir? Si me pilla en forma, pues seguramente que sí, eso sí, tienes que ir en pareja, me parece, en esta prueba, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, a ver de qué va. El día 7 de mayo, en Playa Dorada, en Yaiza, en Playa Blanca, tendremos la Wild Race, una nueva prueba novedosa en el municipio, distinta, que combina carreras en parejas en la playa, con obstáculos y demás. Es una prueba de obstáculos y de carreras en la playa de Playa Dorada, será por relevos
y será por eliminatorias, por parejas. Queremos que esta prueba va a ser nocturna, mucha música, mucha luz y tendremos varias sorpresas. Es una apuesta firme desde el Ayuntamiento, de la Concejalía de Deportes, para continuar siendo Yaiza esa capital del deporte y que combina también, aparte de lo que es el deporte en sí, fomentar la promoción turística y además mover la economía local después de estos tiempos pues, tan de incertidumbre que hemos tenido. Gana el deporte y gana lo que es los sectores alrededor, la restauración, los comercios, los hosteleros. Entonces seguimos apostando por este tipo de pruebas. Por supuesto, la colaboración público-privada es muy importante en estos momentos y esperemos que el día 7 las familias lo disfruten, lo pasen bien y al final se siga promocionando Yaiza como un destino de turismo deportivo. El calendario deportivo pues está a tope, ya nos cabe muy poco y la verdad que tenemos una organización tremenda hasta final de año. Bueno, pues tiempo ya de entrevista. En fin, no digo yo que se esté mejor corriendo por ahí, pero sentadito aquí no se está del todo mal, más con los tiempos que estamos teniendo últimamente. Vamos a, como les decía anteriormente, abundar en la actualidad económica, en la actual coyuntura, que es realmente, en fin, no sé si dramática, pero sí dura para no pocas familias, pero que se ve un tanto aliviada con el regreso, la reincorporación a los puestos de trabajo, el final de los ERTES, por tanto la recuperación del salario completo y una cierta sensación, que ahora vamos a corroborar si es cierta o no, de recuperación económica o por lo menos de descenso en el número de parados, que eso sí que es objetivo, ya lo contábamos ayer. Vamos a analizar todo esto con César Reyes, que es secretario insular de la Unión General de Trabajadores, la UGT. ¿Qué tal, César? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. En fin, no sé cuál es el estado de ánimo de ustedes, de los sindicatos a 4 a 5 de abril. Bueno, pues en este caso, la verdad que un sabor un tanto agridulce por la situación que se está viviendo en Europa, una situación que no nos esperábamos en pleno siglo XXI, estar viendo las imágenes dantescas y dramáticas que vimos ayer en pleno corazón de Europa. Por lo tanto, eso es una realidad que estamos viviendo esta sociedad, donde los valores pues hemos visto que han desaparecido por completo y volvemos a casi mitad del siglo pasado, ¿no? Por lo tanto, vaya por delante eso. En cuanto a la situación laboral, la entrada de la reforma laboral, que fue gracias al pacto social que hubo entre patronales y sindicatos y el propio gobierno, pues bueno, nos ha dado ciertas garantías en la estabilidad del empleo y muestra de ello la cifra de que Canarias está en la punta de lanza en la transformación de contratos eventuales a contratos indefinidos. ¿Y cuáles son las principales, hilándolo un poco con esto de esta reforma laboral, César, porque hubo en su momento mucho ruido, finalmente sí que hubo ese pacto, sí que hubo ese consenso, ¿no? Pero hubo mucho ruido en principio y mucha polémica. ¿Cuáles son las principales ventajas o principales, ventajas que ha traído esta reforma laboral en este caso? Bueno, en este caso, y el primer dato, que es el que yo le he trasladado ahora, Canarias, situada dentro de la eventualidad, era una de las comunidades autónomas con mayor número de eventuales. Eso ahora ha permitido que en este primer trimestre Canarias sea de las comunidades de punta de lanza en cuanto a la transformación de esos contratos y, por lo tanto, en dar estabilidad en el empleo, en pasar esos contratos eventuales a contratos indefinidos. Esa es la principal ventaja que ha tenido esta reforma laboral. Y también la contratación, que como bien decía usted, todas las polémicas en este país estamos acostumbrados a que cualquier normativa, aunque salga del consenso, ahí quiero recalcar que esta reforma laboral ha sido fruto del diálogo social y de la negociación colectiva entre empresarios, sindicatos y el propio gobierno. Por lo tanto, eso era es como una prima más para que esa reforma laboral se llevara a cabo y se pudiera sacar adelante, porque los actores principales en materia laboral en este país estábamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo tras muchísimos años de una reforma laboral que se hizo anteriormente de imposición sobre quienes estamos en la materia laboral, empresarios y sindicatos. Por lo tanto, el mayor beneficio es la estabilidad en el empleo. El tener un contrato indefinido te permite dar ciertas garantías de estabilidad y también esa estabilidad se traspasa no solamente en el ámbito laboral, sino también al ámbito personal, del desarrollo de la persona como tal. Y que, por recordar, o sea, cuando
es de obligación el paso del contrato eventual al indefinido? ¿Por qué a mí, por ejemplo, en una empresa en la que trabajé, no me pueden estar renovando continuamente? ¿A partir de cuándo ya no me pueden estar renovando continuamente y me tienen que hacer fijo? Mira, la norma fundamental de este acuerdo, de esta reforma laboral, es que el contrato indefinido sea el preferente, no como anteriormente, que el eventual era el mayoritario. Llegamos a tener tasas de contratos eventuales en las empresas en Canarias superiores al 89%. Por lo tanto, ahora lo que se transforma es esos contratos. ¿Cuándo podemos hacerlo? En estos momentos se abre la temporalidad exclusivamente en aquellas empresas que se den las circunstancias y que lo acrediten, que los servicios que prestan o la producción que realizan es eventual, y por lo tanto un máximo de 3 meses dentro de un periodo de un año. O sea que de entrada en una empresa, de entrada ya me tienen que hacer indefinido el día 1. Una vez transcurrido, si no hay, en este caso, si no hay una contratación eventual que está justificada para esos 3 meses, directamente sería indefinido. En el caso de que no fuera así, lo que no puede es contratarse para el mismo puesto de trabajo a personas distintas durante el mismo periodo del año, que es lo que se venía dando, claro. Y de ahí las cifras tan altas de eventualidad que teníamos en Canarias, porque Canarias no es lo mismo que puede ser, estamos hablando del principal sector de contratación y por lo tanto el motor económico de Canarias es el sector turístico, y no es lo mismo el sector turístico de Canarias que el que puede ser en el Levante español o en Baleares, ¿no? La estacionalidad no es la misma, por lo tanto la contratación tiene que ser indefinida. ¿Y solo se mira la estacionalidad? Es decir, te pongo otro ejemplo. Yo me lanzo y abro un negocio. El primer negocio, sí, la circunstancia de producción. El primer negocio de mi vida lo abro y tengo que contratar a 4 personas. ¿Las tengo que hacer ya fijas o, en fin, me pueden dar un tiempillo porque es que igual me voy a pique? Periodo de prueba, ¿no? Sí, igual que me voy a pique yo también, ¿no? En este caso, una vez que hay la apertura del proceso, o sea, empresarial como tal, como bien usted decía, estamos hablando que hay una nueva actividad. Por lo tanto, durante esos primeros meses, lo que no puede hacer es estar 3 meses y posteriormente volver a contratar a otro trabajador para ocupar el mismo puesto de trabajo. O sea, evidentemente, si la inicial sí se puede hacer. Empiezo con un contrato eventual y si a los 3 meses o 4 veo que la cosa que hay visos de que mi negocio pueda permanecer, debo hacer los fijos. Efectivamente. Claro, Una vez transcurridos los 90 días. Tiene que 90 ser días. efectivamente. Claro, es que yo pensando en todo lo que estamos comentando, ¿no? Yo imagino que si se da esta reforma laboral, efectivamente, con ese consenso del que habla y que ha permitido que cambie tanto la situación, en este caso de los trabajadores, imagino que es porque precisamente habían muchos que se aprovechaban de esta situación, ¿no, César? Efectivamente, y por eso trataba de clarificar el concepto de temporalidad o el concepto de productividad. No es lo mismo un complejo alojativo, bueno, no quiero centrarlo solamente en los complejos alojativos, también en la restauración o en empresas de servicios que operan en Canarias que las que operan en Baleares. No tiene nada que ver su productividad ni la estacionalidad de las mismas. Por lo tanto, para dejar un dato, en el mes de marzo, de cada 3 contratos que se firmaron en este país, 1 de ellos era indefinido. Eso era una cifra que anteriormente nunca fue conocida. Por lo tanto, lo que nos viene a dar la razón de aquellas manifestaciones y aquellas propuestas que hacían las organizaciones sindicales, porque entendíamos que había un fraude de ley continuado en la contratación para un mismo puesto de trabajo que se desempeñaba durante los 12 meses, pues habían 3 o 4 trabajadores que desempeñaban el mismo puesto de trabajo. Eso puede cambiar muchísimas cosas, o sea, se me ocurre incluso pues los planes de vida que pueda tener una persona joven. No es lo mismo la incertidumbre de saber que te van a parar al cabo de un mes o de 15 días o de 3 meses, a la hora de planificar una vida en común, un proyecto de vida en definitiva, ¿no? Efectivamente. Igual a la hora también de lanzarse a mover la economía. O sea, no es lo mismo que yo sepa que mi futuro es incierto, necesito, que te digo, mi coche se está cayendo a cachos, que además es verdad. Entonces, si me van contratando así, no sé nunca si me lo podré cambiar. Bueno, si tengo ya indefinido, digo, mira, por lo menos ahí también las financieras van a confiar más en mí, o los bancos. Es todo, en fin,
una bola, ¿no?, en la que estamos metidos, ¿no? Sí, efectivamente, el tener la estabilidad en el empleo es tener cierta estabilidad personal en el desarrollo de tu vida personal y por lo tanto el tener ciertas garantías, el hacer proyectos a medio y a corto plazo, pero también hacerlos a medio y a largo plazo, por lo tanto es una situación muchísimo mejor, un trabajador que tiene ciertas garantías en el puesto de trabajo que un trabajador que está con la incertidumbre permanentemente. También sí me gustaría destacar otra posición o otro detalle de esta reforma laboral que nos permite el mantenimiento del empleo. Cuando nosotros firmamos el documento, evidentemente para las organizaciones sindicales y en este caso para la Unión General de Trabajadores, habían aspectos como el despido, la posibilidad del despido, las indemnizaciones que tuvimos que dejar fuera. ¿Por qué? Porque queríamos llegar a un acuerdo y siempre en toda negociación, jamás, si es una buena negociación, ninguna de las dos partes va a poder sacar el 100% de sus posicionamientos y por lo tanto hay que saber regular hasta dónde podemos llegar para sacar un buen documento. Y este lo es, aunque hayamos dejado aspectos fuera, pero es un buen documento. La protección, en este caso, del empleo, a través de la regulación de los expedientes de regulación de empleo, en este caso de los ERTE, tanto los ETO, por causas técnicas y organizativas, lo que viene es a facilitar a la empresa el adaptarse a las circunstancias de cada momento, de su producción, de su estacionalidad a la hora de producir como empresa y le permite el acudir a esos ERTE para mantener el empleo. Nosotros abogábamos desde el principio de la reforma laboral de que la destrucción de empleo en este país no podía seguir en la dirección que iba y que había que darle un giro. Y por lo tanto, esta nueva modalidad de expedientes de regulación de empleo nos van a permitir a los representantes de los trabajadores y a las empresas a mediar para evitar de que en el futuro, tanto inmediato como a largo plazo, se produzcan empleos masivos por las circunstancias temporales que nos estén tocando vivir en cada momento. Estamos en una situación muy compleja, nadie se le esconde, y que de difícil solución. Claro, yo agradezco justamente esto que está comentando porque justo le iba a decir, ¿no?, que con respecto a los datos del paro, que ahora hablaremos de eso, que salían también en el día de ayer, también salían que continúan en Canarias más de 8.700 personas en situación, cuando desaparecieron los ERTE COVID, todavía se ajustaban a esa figura o a esa herramienta más de 8.700 personas, con lo cual imagino o interpreto que estas 8.700 personas no es que directamente pues hayan quedado un poco en el aire, sino que las empresas que contaban con estas personas pueden atenerse a otras herramientas como las que está comentando. No sé si me he explicado porque es un poco lío, ¿no? Pero en definitiva que aquellas personas que seguían en ERTE, aun cuando desaparecieron, pueden atenerse a otras herramientas, ¿no? Vale, sí, porque me imagino que usted se refiere, en este caso es a los ERTE de fuerza mayor que se tuvieron que poner en marcha por la situación que hemos vivido de la pandemia y que a día de hoy todavía está, lo que afortunadamente vamos dejando atrás cada vez más. Le facilita a través de los propios expedientes de regulación de empleo, los ETO o llamados ETO, por causas económicas, técnicas, organizativas, a aquellas empresas que no se hayan podido adaptar o que no hayan tenido el suficiente número de ingresos de trabajadores para poder poner en marcha la empresa porque su productividad o el servicio que prestan no le permite incorporarlos a todos. Pues esta figura está ahí a partir de esta reforma laboral y es en aquella en la que en estos momentos los trabajadores, esos 8.000 trabajadores en Canarias, se encuentran recogidos porque el día 1 finalizó evidentemente los llamados ETO de fuerza mayor por causa de la pandemia. Claro. Y lo estamos haciendo bien como sociedad, fundamentalmente los empleadores, a la hora de recepcionar de nuevo a sus trabajadores que han estado en ERTE, es decir, están regresando los trabajadores recuperando sus anteriores condiciones, o se están produciendo algunas interferencias. Bueno, en este caso, y nosotros a través de nuestros servicios jurídicos y también de los distintos comités de empresas y delegados de personal, lo que estamos teniendo es mucha incidencia a la hora del cambio de turnos y sobre todo de sobrecarga de trabajo. Estamos viendo como en muchísimas empresas hay una sobrecarga de trabajo porque o una de dos, o todavía quedan trabajadores en situación de ERTE, o aquellos trabajadores que fueron despedidos antes de los ERTE, esas empresas no han incorporado nueva plantilla y por lo tanto hay una sobrecarga de trabajo en esas plantillas. Inicialmente es el principal problema que tenemos, tema de jornada laboral y tema de sobrecarga de trabajo, y sí es bien cierto que hasta el día de hoy son escasas las demandas que hemos interpuesto por temas salariales.
hasta ahora se han ido respetando, por lo menos en aquellas empresas donde nosotros tenemos la representación sindical, los temas económicos sí se vienen respetando. Pero ya le digo, incidencias en sobrecarga de trabajo y falta de personal, y también en el tema de la jornada laboral. Ya que habla de esto del salario, César, quería preguntarle también porque desde luego también se ha avanzado en lo que es la subida de salarios, ¿no? Pero no sé si sigue siendo algo pendiente a pesar de esa última subida del salario mínimo interprofesional, más concretamente con lo último que estamos viviendo, esto de la crisis económica, de la inflación y demás. Todo el mundo se queja de que al final tocan el bolsillo, ¿no? Y los precios y los sueldos, los salarios siguen siendo los mismos. No sé si es suficiente o tienen que continuar también en ese camino de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Sí, no solamente el salario mínimo interprofesional, que afortunadamente ha subido más en estos últimos años que en la última década, pero sigue siendo insuficiente de cara al modelo europeo donde nos movemos. Lo que no puede haber es un vagón de cola permanente con algunos países en cuanto a su salario mínimo interprofesional y otros a la cabecera junto a la locomotora. Por lo tanto, hay que buscar un modelo intermedio y en eso estamos. Y mire, me alegra que usted me pregunte eso, porque ahí es donde está UGT, en la negociación colectiva. Los problemas se resuelven con la negociación colectiva y los problemas se resuelven con la concertación social entre empresarios, trabajadores, sus representantes y las patronales. Nosotros estamos en estos momentos con mesas abiertas de convenio colectivo, ya saliéndonos del salario mínimo interprofesional, pero para aquellas empresas que tienen convenio colectivo, ya sea de propia empresa o sea del sector. Nosotros estamos en esas mesas de negociación y es ahí donde hay que discutir y es ahí donde hay que avanzar. La conflictividad social permanente, el continuo enfrentamiento entre trabajadores y patronales, el continuo enfrentamiento en muchas ocasiones entre propios trabajadores, pues eso lo que nos hace es retroceder lejos de avanzar. Y además puede ser hasta un propio fracaso de la organización sindical que no es capaz de sentar a la otra parte y hacerle ver de las necesidades que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, UGT en lo que está es en esa negociación de convenios colectivos. Nosotros hemos cerrado 2 convenios colectivos en los últimos 15 días que afectarán pues a más de un centenar de trabajadores y donde han habido unas mejoras salariales. En eso es donde tenemos que estar las organizaciones sindicales. Y UGT está ahí, en la negociación colectiva. Y nos queda por avanzar muchísimo, porque si bien es cierto, como decía usted, que hemos avanzado en cuanto al salario mínimo interprofesional, no es menos cierto que estamos a la cola de Europa. Claro. Y por lo tanto nos queda mucho recorrido. Pero además de ello, aquellos que sí tienen convenio colectivo, donde tenemos que trabajar es en la mesa de negociación para sacar adelante acuerdos que nos permitan, y más en la situación en la que nos encontramos, donde el nivel de carestía de vida ha aumentado una barbaridad, no solamente con las cifras oficiales del 9,8, que creo que era la última cifra, todos sabemos que es muy superior a ella. Bueno, decíamos ayer, cuando preparamos la función esta, podemos traer a César Reyes de la UGT para hablar de las cifras del paro y demás. Ah, de acuerdo, llevamos no sé ni cuánto tiempo y todavía no hemos hablado de las cifras del paro. Es que hay muchas cosas interesantes dentro de todo esto. Sí. ¿Cómo se valoran las cifras de este mes, de abril, y sobre todo, cuál es la perspectiva que plantean ustedes en torno a los próximos meses? Bueno, en este caso las cifras, siempre y cuando se mantenga la tendencia, que venimos en este caso a la creación de empleo. Hemos visto como las cifras de solicitantes o de inscritos en las oficinas del desempleo, pues en este caso han ido mejorando, son buenos datos, pero nosotros lo que incidimos más es en la tendencia, en que la tendencia se mantenga. Si es cierto, en Lanzarote ha bajado sobre unos 300 y poco trabajadores, es una cifra no muy significativa, pero lo que nos gusta mirar, o lo que queremos creer en lo positivo, es que la tendencia en los últimos meses ha sido esa, en la creación de empleo. A pesar de haber puesto la reforma laboral, y como bien decía usted en su intervención, fue muy criticada, que se iba a destruir empleo en este país, que nos iba a llevar a la quiebra, que nos iba a llevar a la ruina total y absoluta, pues estos meses nos han demostrado que es todo lo contrario. Y por lo tanto se ha venido creando empleo, pese a la situación en la que nos encontramos en estos momentos de una guerra en Europa, que aparte de cruel en el ámbito personal, pues evidentemente en el ámbito económico también afectan. Por lo tanto, las cifras entendemos que son buenas siempre y cuando la tendencia se mantenga. Y en cuanto al futuro, pues mire, nos gustaría, y si todo continúa tal y como está, en el principal motor económico de la isla y por lo tanto de generación de empleo,
que es el sector turístico. Si se mantienen los niveles de ocupación que tenemos, creo que es bueno, pero aventurarme en la situación en la que estamos, con un mundo tan cambiante y tan rápido, pues es complicado. Sí, es que justamente lo del tema del asunto del turismo y demás, lo comentábamos también el otro día con José Valle del Círculo de Empresarios de Lanzarote, y decía que sí que bueno, estamos ante una situación muy complicada, evidentemente, ante la tragedia de la guerra, por supuesto, pero sí que incluso nos comentaba que se está viendo cómo pues a lo mejor personas o ciudadanos de países que a lo mejor están cercanos a la situación de la guerra, que no quieren estar pues viviendo por esa zona, incluso se están trasladando a un lugar como Canarias, que incluso está siendo como, evidentemente no me gusta usar esta palabra ante una tragedia, ¿no? Pero que para Canarias está llegando a ser incluso una oportunidad de gente que se está viniendo a vivir a las islas, ¿no? Con esto quiero decir que evidentemente lo principal sigue siendo que en Canarias, por lo menos, el turismo siga sosteniéndose, que por cierto, la presidenta del Cabildo ha dicho que estamos incluso en cifras prepandémicas, lo cual que yo creo que sigue siendo una buena noticia también en el asunto del empleo, ¿no? Sí. Pues en fin, a ver si todo se mantiene, ¿no? Sí, evidentemente, y con un mundo tan cambiante y donde las circunstancias de hoy mismo pueden dejar de serlo, por lo tanto vamos a esperar y con cautela, esperamos y deseamos sobre todo que esa guerra acabe cuanto antes, pero también que económicamente Canarias continúe en la senda de la creación de empleo como viene en estos últimos meses, y que Lanzarote por lo tanto también. Y ya puestos a pedir que baje la gasolina, la electricidad y todas estas cosas, ¿no? Vamos, Que si es que sacamos la lista. Sacamos la lista, una cosa lleva a la otra, efectivamente. César, nos ha encantado tenerla aquí, muchas gracias. Nada, a ustedes y muy buenas tardes. por recibirme, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos al teatro, que solemos darnos una vuelta de vez en cuando también, a ver cómo va la Semana Cultural del Teatro de San Bartolomé, que utilizando, ya saben que me gusta utilizar expresiones de los jóvenes, algo hay que agarrarse, una Semana Cultural que lo está petando. Para que el carácter del ser humano revele cualidades verdaderamente excepcionales, es preciso tener la suerte de poder observar sus actos durante muchos años. Hace al menos 40 años hice un largo viaje a pie a través de una región desierta, árida, sin color. Nada, La Semana Cultural del Teatro de San Bartolomé. Bueno, empezamos. ¿De verdad? Bueno, pues nada, pues vamos a presentar a quienes tenemos en la tertulia de hoy, porque otra vez tenemos fallos con la Yo meta. creo que ya está arreglado, ¿no? ¿Sí? Sí, me parece que sí. Ya está arreglado. ¿Seguro? Sí, hace un cable, ¿Se te escucha? un cable que he pisado. Bueno, vamos a iniciar tiempo de tertulia ya. No sé, siempre me pasa a mí estas cosas del directo que suelen decir. Saludamos ya a quienes nos acompañan en tiempo de tertulia. La reincorporación de Alberto Acosta, que estuvo ausente la pasada semana. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Tengo que decir que yo te he oído todo el rato, ¿eh? Me estaban oyendo aquí, ¿no? Te estaba oyendo perfectamente todo el rato. Sí, era la gente de la tele que tenía el volumen bajo, ¿no? Exactamente. Y revuelto de haber pasado el COVID. Que tuve un COVID tonto de estos de constipado, y por respeto a los demás, aunque no tuve grandes... Yo no lo quería decir porque claro, son la ley de temas protección de datos. Ahora me cuentas la experiencia, porque es que yo todavía no la he vivido conscientemente, que no significa que no la hayas vivido. Hice pruebas a barullo y todas negativas, pero ha sido la única vez que digo, de repente la cosa va mal. Saludamos también a José Ramón Sánchez y a Domingo Rivero, que nos acompañan también. ¿Qué tal? Muy buenas. A la izquierda creo que no. De aquí para acá. Estamos libres de todo. Los del 64, bueno, 68, y sí. pico. No tenemos conciencia de haberlo pasado, pero que yo recuerde la semana pasada, el martes pasado, el que estaba a mi lado era justamente Alberto. Sí. Y a raíz de eso, yo me hice test el miércoles, el jueves a la noche,
Eres un agente contagiador, como domingo No, de pues- positivo pues mañana. negativos y negativos. Negativo si no- tú, pero claro, que está Pero a tu vamos, lado, cae enfermo. yo soy de esos que cuando ya por fin todo el tema superado y ya con tomar el COVID, Lo coge. pues tienes que encima trabajar el doble, pues ese seré yo. Sí. Que por cierto, hoy en el hospital, y para tomar conciencia de cómo estamos superando fases, han estado retirando las pegatinas de los asientos que te obligaban a estar separados, Sí, las han quitado, quedan las huellas en muchos, claro, en las butacas Claro, generales, sí, han sido claro, muchos claro. meses del pegamento ahí haciendo su pozo en los respaldos. Ahora a lo ¿no? mejor te sientas y te No, deja está en blanco, las se ve pelotillas del pullover ahí. el respaldo más pullover. oscuro y el circulito más blanco de las pegatinas, con lo cual ¿Y la desde del hoy... suelo? En el suelo tampoco he visto Es así. que esas son las que estábamos empezando a decir, que No. hay algunas cosas de lo del COVID que decimos. Con lo cual ya te puedes sentar en el hospital codo con codo con los demás aforo pacientes. completo, Ya puedes hacer No, pero esa- lo de estas del suelo que hacen lo de las colas era Sí. una de las que estábamos diciendo. La distancia de seguridad, La ¿no? distancia, que esas sí podrían quedarse. Es decir, hay cosas. Yo agradecería que Claro, se quedara. hay cosas del COVID que sí, siempre decimos, uy, ¿por qué no se quedan? ¿No? Ese tipo que de a colas partir de ahora que hay que cuando se te hacer pone la- alguien aquí atrás que tú estás incómodo. hacer las ¿no? compras otra vez con 2 carros, ¿no? Y así. Claro. Así, porque- Al igual hasta nos hemos acostumbrado y aunque quitemos las señales vamos a seguir manteniendo esa distancia. Algo Yo sí. lo agradecería. Un tiempo claro. Y yo, por ejemplo, ayer en el gimnasio hablando con compañeros con usuarios de las actividades, muchos me decían que aunque se retire la mascarilla en interiores, que en principio lo más seguro es que van a seguir haciendo actividades, por lo menos para moverse por el gimnasio y por interiores, con la mascarilla puesta y ya veremos qué pasa en lo que es el ejercicio físico en sí. Porque es eso verdad ya que, por hay- ejemplo, y circuitos por para el los tema del lugares, ¿no? spinning También. o para el tema de hacer carreras y demás en cinta, pues con la mascarilla siempre es más dificultoso. Pero es cierto que llevamos haciéndolo un año largo ya y te acostumbras, con lo cual, de La algún modo, sensación de seguridad. ¿no? Yo No solo sé- sensación, psicológico, solo- puede mira, ser. mira las gripes que han pasado. El otro día estábamos hablando y yo la verdad que me metí en casa porque por respeto a los demás, no tenía la Omicron esta es un constipado normal y corriente, no ni siquiera llega a gripe, por lo menos lo que yo he vivido, pero al final también lo de la mascarilla básicamente, aunque yo tenga una gripe que no mate a nadie, es porque la tengo que contagiar al resto. Claro. Porque voy a venir yo aquí 15 minutos y dejar a Paola y a lo mejor Jaime hasta donde llegue pues les fastidiarle 3 días de su vida. Porque voy a estar mañana con un catarro feo y voy a tener que darle la mano a Jaime, bueno, a José Ramón y dejar fastidiado a José Ramón 3 días. Sí, porque ya Es te que estabas cebando conmigo ya. ya te estabas A mí cebando, el sí, aliento, sí. a mí la mano. A ti, un abrazo cuando tenga la lepra y el escorbuto, Para- pero para entendernos, o sea, ¿por qué como ciudadanos vamos a estar fastidiándole, no la salud en el sentido que te vayas a morir, pero por qué vas a meter a una persona que tenga 3 días de fiebre, que venga al ¿Ustedes trabajo creen que hecho ese polvo? hábito no nos vamos a quedar, Paola? ¿Tú crees, por Yo ejemplo, espero que que sí. a partir de ahora, cuando tendremos mascarillas en el cajón del ibuprofeno y cuando estemos resfriados, bastante resfriados, para ir a trabajar o a un transporte público, ¿la vamos a utilizar? ¿Tú crees? Yo creo que sí, al menos es la sensación que me da yo desde espero. fuera. Nosotros salimos el otro día a la calle y muchos nos decían eso, que quizás era demasiado pronto para quitar las mascarillas en interiores y que a pesar de que finalmente decidieran quitarlas, pues en su mayoría dijeron que iban a seguir llevándolas, al menos cuando se encontraron un poco en situación de aglomeraciones. De hecho, y justo eso iba a decir, en La Voz de Lanzarote hicieron una encuesta a través de Instagram, que la veíamos el otro día, donde participaron, pues no sé si fueron unos 1060 o una cosa así personas. 67 personas, 67% ya quiere quitarlo, pero hay un 33% que es bastante, pensando Exacto, que en la que acabas de mantengan. sacar, que incluso la mantendrían a fecha de hoy, Exacto. sin ningún condicionante. No, y no solo eso, sino que del porcentaje que dice, que es ese alto porcentaje, 67%, que dice que deberían de quitarla, aún así dice que deberían de quitarla, pero que salvo en algunas circunstancias en las que efectivamente decidirían seguir llevándolas cuando se encuentren en aglomeraciones, todos que modos. creo que es la clave, ¿no? Al final nadie niega que efectivamente tenemos que ir pues con esta desescalada también en el asunto de las mascarillas, pero hay excepciones. Vamos a confiar en pienso que yo. pueda ser así, podamos contarlo, porque he visto cómo está también el conflicto de Ucrania, ya a veces hasta que pensar... Ahora me fastidia. Sí, También no creo que llegue A aquí, ver, ¿tú crees? No.
Bueno, yo ya no sabía ni qué pensar con el loco playa de... Lo estábamos comentando justo hace un ratito en privado que lamentablemente, digo lamentablemente porque el drama continúa allá, lamentablemente ya se nos ha pasado aquel acojone inicial de los primeros días. Al que contrario, parecía que iba a estallar el mundo, ¿no? No, pues yo esta semana he visto además las imágenes bárbaras de estos últimos 2 días. Es que de verdad se te cae el alma a los pies. ¿Qué ha hecho este hombre que no haya hecho antes en Chechenia o en Siria? No, pero el problema es que ahora como... Yo no... Sí, pero hoy es Zelensky... Es el operandi de su ejército, Alberto, ¿no? pero... espérate, que nos estamos yendo de la mascarilla a no sé dónde. Claro, es que hoy Zelensky iba a comparecer en el Senado. Han retrasado la comparecencia porque antes va a tener una intervención con la OTAN, nada menos. O sea, ya es un conflicto OTAN-Putin, y cuando llegamos a esas palabras mayores, de repente llega un zumbao que le da un botón. La OTAN es más que España, con lo cual es bastante normal que Zelensky hable primero con ellos y después con España. ¿La mascarilla nos la quedamos o no nos la quedamos? Domingo. Ahora mismo ya está el ministerio, los técnicos del Ministerio de las Comunidades ya están mirando para dentro de poquito quitarla. Antes de Semana Santa incluso. Yo creo que va a ser una cuestión ya personal. Esa es la normativa. Claro, yo me refiero a los hábitos. No, me refiero que ya tenemos que ir ya haciéndonos la idea de lo que estamos hablando, porque en poco ya la van a quitar, por lo menos obligatoriamente. Yo creo que esto es una cuestión personal. Yo también, a mí en principio soy de los que también, si voy al cine y de hecho ya he ido y ya hay gente a tu lado. Y te cuesta, y te cuesta, ¿no? Entonces la mascarilla yo la voy a seguir manteniendo en ese tipo de cosas. Yo que me quedan 2 y tengo que ir al supermercado por si compro o no compro. Pues compra. Mejor compro, ¿no? O sea, los hábitos personales ya... Es que, a ver, el tema de la mascarilla va acompañado también de acabar con otras restricciones con las que ya se ha acabado definitivamente, que es, por ejemplo, el asunto de los aforos. Si quizás hubiesen mantenido otras, como por ejemplo lo del cine, ¿no? Es cierto que antes, que a mí me encanta ir al cine, iba durante la pandemia y a lo mejor pues efectivamente eran las entradas numeradas, tenías 2 por delante, 2 por detrás, 2 a un lado y 2 a otro, que no podía sentarse nadie, entonces pues bueno, no te impedía el hecho de quitarte la mascarilla y comer porque te encontrabas cómoda, pero ahora que también conlleva el final de las restricciones de aforos, por ejemplo, y pongo el ejemplo del cine, pero ocurre en todos lados, no es lo mismo ir al cine antes que ir ahora que vas a tener gente todo tu alrededor, Madrid, ya te cuesta un poco más quitarte la mascarilla. Tenemos un concierto de Maluma con 18.000 asistentes, es la previsión. Maluma. En teoría deben en el Wizzing Center, que es un recinto cerrado. Sí, es que ya no hay aforo. Pero la gente que va al concierto de Maluma guarda distancia de seguridad. Pero más bien te digo yo que no. En China están volviendo, en Asia, a confinar otra vez. A confinar a gente, ¿eh? Y cuando esta gente confina... Ojito. Ojito que ya lo vivimos. Yo recuerdo en enero, febrero, cómo nos reíamos de los chinos. Que esta mañana nos decíamos, García, en Buenos Días Lanzarote, precisamente, que lo que están ahora padeciendo en China es la Omicron, que les está llegando la corriente, ha sido a la inversa, en vez de venir de Asia hacia nosotros, ha sido al revés, de nosotros hacia el continente asiático. De todas formas, que China juega con ventaja en todo, es decir, ellos pueden hacer esas bestialidades porque su economía, si tienes que ponerte a trabajar 10.000 horas, pones y te pagan una porquería de sueldo, es decir... No, el que domingo, el que no preguntan. Claro, usted no sale de su casa. Digo que ellos... Y además te sueldan la puerta. Y al día siguiente dice, y ahora sales de tu casa, y sale. Venga, en fin, para cambiar de tema, otra cuestión... Es que es una ventaja, claro. El Ayuntamiento de Arrecife había anunciado, bueno, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, o parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, no vamos a terminar nunca así. El PP y Coalición Canaria, en el Ayuntamiento de Arrecife, habían anunciado que iban a convocar a toda la humanidad para ponerse a disposición de ellos para los grandísimos perjuicios que les iban a causar designar BIC, pues las zonas que son BIC, ¿no? O que se consideran BIC, o que los técnicos entienden que pueden ser BIC. Al final, que fueron 8 días, dice. Sí, según el Partido Socialista, concretamente la portavoz Cristina Duque dice que fueron 10 personas, pero lo que te iba a decir es que yo no sé si decir el grupo, lo que yo te iba a decir es que no sé si decir el grupo de gobierno o qué decir en este caso, porque en concreto la convocatoria esa hacia los vecinos fue de la alcaldesa. Pues por eso iba yo cada vez reduciendo el universo. Es que es verdad que ya nos da un poco, no sabemos cómo decirlo, pero bueno, el caso es que sí, que efectivamente... Bueno, pero la campaña la han hecho los dos partidos, tanto Coalición Canaria como la alcaldesa, como el Partido Popular, han hecho la campaña los dos, más allá de que ahora lo pida la alcaldesa. Sí. Bueno, pues lo último que hemos conocido es que la alcaldesa ha dicho que va a poner todos los recursos necesarios a disposición de todos los que acudieron a esta reunión, que en principio, insisto, el Partido Socialista dice que fueron 10 personas, no lo sé,
y que va a poner los recursos necesarios porque insiste en que es una paralización y un bloqueo por parte del Cabildo pues al patrimonio, al avance de la ciudad de Arrecife, y por otro lado ha saltado el Partido Socialista, más concretamente Cristina Duque, pues diciendo que le parece ridícula, tacha de ridícula, tal cual son palabras así, pues la campaña que están por parte del Partido Popular y Hay Coalición nota de Canaria. prensa del Ayuntamiento de hace 20 minutos, no sé si te la tendrás a mano. Pues no sé, ahí que dice que eran 2.000. Una nota de prensa del Ayuntamiento diciendo que van a presentar recursos. Sí, aquí tenemos alegaciones. Sí, pero no del aforo, o sea, lo que parece ser que no discuten entonces es el aforo más allá de que fueran entre 9 y 11. A ver, de todas formas, te digo una cosa, si son tres casas, son 3 propietarios y 2 sí, que no es un negocios, problema insular. son Pero 2 vamos a ver una cosa, son 5, el resto de la calle real Se la trae al realmente fresco, no, ¿no? y el resto de la ciudad de Arrecife. Se la trae al fresco. Es más, yo creo que si haces una reunión para convocar gente que esté a favor de eso, vamos a conseguir más. Pero es que lo que te decir, en un mundo no politizado, en un mundo no sé si ideal, pero por lo menos no enmierdado por la política, si tú tienes una casa en una calle pues normal, una calle normal, pues tu casa vale lo que valga en fin, el valor de las viviendas en esa manzana, en esa calle o lo que sea. Si tienes la inmensa fortuna de que 200 metros más allá hay un edificio histórico que se cataloga bien de interés cultural, que se conserva y que luce como una joya, porque al final, en un mundo normal, eso sería una joya, digamos, pues automáticamente tu casa aumenta de valor. Deberían sentirse orgullosos. Jaime, y puedes seguir interviniendo en tu casa, Es puedes que cambiar ahí las está el ventanas, tema. puedes pintar el frontis. Jaime, Es que ahí está el tema, yo creo que había una confusión en torno a eso, que por parte de quienes critican, exacto, por parte de quienes critican lo que se haya declarado estos edificios BIC, lo que dicen es precisamente, o han dicho desde el principio, algunos de ellos, es que impide el hecho de que se continúe con rehabilitaciones u obras en edificios aledaños a estos, a los declarados BIC. El otro día ya Ariagona, y bueno, no solo ella, nos han aclarado que no es así, que no paraliza nada. Entonces creo que ahí está. Yo lo veo así, no sé. hay 2 cuestiones aquí que salen por 2 edificios distintos, ¿no? Que sería por lo menos lo que hemos tenido en Radio Lanzarote, no sé si en algún otro sitio se habrá dicho otra cosa, que es el famoso mercadillo de la calle Real y el Hotel Oriental, exactamente. Cuyos dueños efectivamente son los que están haciendo las declaraciones. No. A ver, pero después hay 2 salvedades. Por ejemplo, el del mercadillo cuando se compró ya era Vic. Ya era Vic, claro. Es decir, pero entrando en la realidad. El mercadillo, tenemos un problema muy serio en Arrecife y es que vienen gente, me lo dijo José Domingo Hernández, conocido como el comunista, que fue concejal de Arrecife y venía de Mácher. Si tenemos muchos cargos públicos de fuera, por ejemplo, mi padre era de Aría, y pasaba una cosa curiosa. Yo de pequeño no se me ocurría tirar una lata en una calle de Aría, pero sí la tiraba en la calle de Arrecife. Sí. Lo ves, por ejemplo, en gente como Echedey. Echedey no permitiría que nadie a un edificio, si el mercadillo de la calle Real estuviera en la villa, no habría este debate. Ese edificio, que es una maravilla de edificio, por dentro y por fuera, lo pones en la villa, no existe este debate. No, seguro. ¿Por qué lo tenemos? Porque está en Arrecife y hay que aniquilar Arrecife. Por algún motivo, la gente ha dicho, y esto no significa que uno que tiene una casa del abuelo y tal, y tuvo un problema con patrimonio, que no sé. No, te estoy hablando de un edificio concreto. El edificio, que tengamos un debate de esta asignatura es simple y llanamente porque ni Astrid Pérez, muy buena amiga mía, pero ni Astrid Pérez ni Echedey tienen ni pajolera idea de lo que significa la ciudad de Arrecife, ni tienen ningún gusto por la arquitectura y ni tienen ningún gusto por la historia. Porque el edificio del mercadillo, más allá de que sea de Juan Francisco Rosa, que además es otra máquina de devastar cosas, pero al margen, aunque no fuera de Juan Francisco Rosa, el edificio, el mercadillo de Arrecife, si estuviera en la laguna, iríamos a visitarlo. Si estuviera en la villa, no habría ni debate. Pero como le toca al patito frío, que yo nací en el lomo, para entendernos, que es el charco, nos toca en el patito feo, y hemos visto como muchos propietarios han dejado quebrar las casas adrede
porque habría que hablar de la actitud de muchos de estos propietarios, no de la mayoría, pero de 2 o 3 especuladores de terreno, fomentando y abriendo las puertas para que entraran drogadictos en sus casas y les prendan fuego si hace falta, para después tirarlas y después reedificarlas. De esas no hablamos. Hablamos de 2 problemas. El del Hotel Oriental, que no conozco el proyecto interno ni externo, pero que ya metamos al mercadillo. O sea, pero yo es que le diría a Echedey, vete a la villa. ¿Tú permitirías que le hagan eso a un edificio histórico de la villa? Se lo diría a Astrid, baja de los cables. Alberto también. Es que es una barbaridad. Pero es una buena reflexión esa. Entre medias. Y yo, en La Laguna, este debate, un edificio como ese, en La Laguna no se discute. Totalmente de acuerdo. Pero permíteme que lo vea desde la óptica ponlo de ejemplo. De alguien que pasa por aquí, ¿vale? Y yo ahora paso por delante del Hotel Oriental y cierto es que hay riesgo de que se caiga encima de alguna persona un cascote. Y eso es así. Un horror. Entonces, ¿qué hacemos? Pero es que hay fórmulas. No, Es por decir, eso, porque claro, a eso hay voy. fórmulas Porque la administración pero, pública... Domingo, ¿tú has escuchado a alguien que exponga esa parte del debate, que le dé relevancia? Pero lo que no podemos hacer tampoco es dejar que se caiga un edificio para precisamente decir... En concreto, Claro. esa propiedad, Pero entonces, ¿qué hacemos? esa propiedad es de un ¿Cómo empresario evitamos que eso acontezca? fallecido, de un empresario de Lanzarote que ha visto como muchos edificios le han pasado cosas parecidas, ¿no? Que se han ido cayendo hasta que han venido a salvarlo. La pregunta que yo te haría sería al revés, José Ramón. ¿Crees que los edificios nuevos que se han hecho en el centro de Arrecife han mejorado el centro de Arrecife? ¿Lo que están haciendo frente a la iglesia de San Ginés te parece bueno o malo? No, eso es distinto. Me refiero a los edificios... No, es un ejemplo también, porque Sí, ese edificio estaba que se venía está abajo estupendo. también. Eso es una acción estupenda. Te refieres, no sé si es el bar al que te estás Sí, refiriendo. justamente que están haciendo frente No, a la me refiero a los iglesia edificios de 2 o 3 alturas sin aparcamiento que se han hecho en Arrecife, tirándose cientos y cientos de viviendas que conocí yo y tú cuando éramos niños, que eran viviendas que tenían un cierto encanto, que acabaron haciendo edificios de 2 o 3 alturas Es que sin es un aparcamiento. debate que tiene más fondo, claro, ¿verdad? pero es que no podemos hablar de que el problema de Arrecife es de unos señores que trabajan en la oficina de patrimonio, porque volvemos a tener lo mismo. Es un señor de los valles que no tiene ni idea de Arrecife hablando de Arrecife, no que tiene es Echedey. realmente todavía un plan general al que atenerse en consecuencia y en condiciones. José ¿o Ramón, no? el plan general, que lo que pasa es que no lo queremos decir, el plan general que hubiera salvado al centro de Arrecife es un plan general que no hubiera permitido más de 2 alturas. Bueno. Porque el problema del centro de Arrecife es que tu casa, que a lo mejor tiene patrimonio, valores patrimoniales, puede solamente mantener una altura, y la mía, que es un solarcito que se ha caído, puede hacer un edificio de 4 plantas. En el momento en que tú generas esa distorsión, es cuando genera esa discusión. Yo no he visto ningún plan general diciendo que tengamos 2 alturas. He visto gente como Echedey, verdaderos ignorantes sobre la ciudad de Arrecife, queriéndose cargar el marcadillo de Arrecife. Y es todos los días un señor que no conoce Arrecife hablando de cargarse propiedades de Arrecife. Es como la peatonalización del centro de Arrecife. ¿Quién decidió la peatonalización del centro de Arrecife? La gente que no vivía en el centro de Arrecife. De todas formas, yo creo que cuando hablas con arquitectos especialistas, que son especialistas en restauración, que los hay muchísimos, no solo en Lanzarote, que en toda España, siempre dicen que siempre hay fórmulas para tú hacer un edificio moderno conservando lo antiguo, porque ese es el error. El error es tirar eso para después levantar un edificio de bloques y como he visto en algunos, que tiras un edificio antiguo, levantas y después dentro dejas un poquito de la pared que tenía antigua como diciendo, es que ahí... En un marco. Había como... había algo bonito. Es que de repente la mayoría de los cascos históricos de las ciudades del mundo no solo existen los cascos históricos, sino que dentro de edificios históricos, pues, en alguno hay un McDonald's, en otro hay una tienda de ropa, en otro la hay Cámara un banco, de Comercio, en otro hay un tal... Mira, la Cámara de Comercio, el Colegio de Abogados. El ejemplo es Triana en Gran Canaria. Están todas las franquicias habidas y por haber, están allí. Hay McDonald's, hay bancos y el valor de Triana ha sido conservar lo antiguo. Domingo, es decir, el error que hubiese sido... Y esto es una opinión muy personal mía. Si tú acabas de decir que Triana, y me atrevería a poner en valor Triana, la villa, el casco histórico de la villa, el centro de Aría y la laguna. La laguna para mí es un pastiche que no tiene nada que ver con lo demás. Tú ves el centro de Aría, el centro de la villa o Triana en Gran Canaria, y Las Palmas, para entendernos, es una maravilla, porque aquello sí era nuestro. Yo veo la laguna y veo un pastiche. Ahora, dicho sea de paso, tú ves el edificio del Mercadillo, y como no ves colorines, como no ves cosas, como no ves chorradas, pues a lo mejor te gusta más el Princesa Yaiza, que tiene una pelota encima de cada tejado. Pero es la esencia. Claro, es que es una horterada turística que tienes que hacerlo así para vender a los turistas horteras.
Pero claro, tú, si a ti te gusta este tipo de arquitectura, está en sus zonas para hacer, no solo el Princesa Yaiza. Hay muchos hoteles que están edificados con muy mal gusto. De hecho, la mayoría, muy pocos arquitectos que hacen hoteles decentes. La mayoría son horteras. Pero cuando tú ves el mercadillo, estás viendo una pieza que representa lo que era tu arquitectura. Las viejitas se ponían alrededor, viejitas me refiero a las madres, para vigilar que las hijas y el novio no le pusieran la manita, que alguna cosita de estas se veía de tal, igual. Estás viendo tu historia. Claro, y se está utilizando, bueno, hace siglos que se está utilizando el mercadillo. Es que... ¿No te convence? Bueno, perdón. No, yo digo que busco, vale, sabemos el diagnóstico, pero quiero tener soluciones. Claro, pero y para empezar por lo menos con algo, saber qué hacer, porque vale, si vamos y mucho me temo porque conozco ya a mis políticos, va a haber conflicto entre Cabildo y Ayuntamiento. Va a derivar en una cuestión a nivel judicial y nos vamos a plantear en el 2025 con todo patas arriba, y si no el tiempo. Y ojalá me equivoque. Y la otra solución es que tienen... Déjame escuchar una cosa para decir una Paola, cosa. que ha hablado poco y después que recordar. No, simplemente que con respecto a lo de las soluciones, que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final siempre se dicen cosas de un lado y de otro, pero no se aportan soluciones. Y en el caso de Arrecife, lo que yo digo es, porque en esa misma nota de prensa, la alcaldesa dice que lo que vamos a terminar declarando BIC a estos edificios es que se caigan al piso, que es lo que estamos hablando. Vale, bueno, pues quizás puedes acompañar este argumento de qué forma pensaba el Ayuntamiento de Arrecife rehabilitar que no estos edificios. Quiero decir, pues quizás de esa Paola, forma... que no es un problema, que están deseando tirar esos edificios porque los ven viejos. Pero te quiero decir, que es un tema ideológico, que esa esa gente ve el mercadillo y lo ve feo, ellos prefieren un edificio de bloque. Puede ser ese el argumento, pero te quiero decir, para callarnos la boca nosotros ahora mismo con lo que estamos diciendo, de que probablemente pues vayan a hacer una barbaridad, como se ha hecho en muchos otros edificios de Arrecife, pues para callarnos la boca, pues que quizás podrían decir, oye, mira, pues no estoy de acuerdo con que se declare BIC, porque desde el ayuntamiento teníamos la idea de rehabilitarlo de esta determinada forma, que aún así, pues quizás se mantendría la esencia del edificio, de tal. Dos ejemplitos rápido nos vamos. Que hoy estoy haciendo apología de todo esto, del terrorismo, como diría HDI, que no tiene ni pajolera idea tampoco de arquitectura. Dos cositas claras. Y de terrorismo, espero. Y de terrorismo, pero bueno, de terrorismo, para hacer terrorismo hay que dar terror, ¿no? La primera base. Dos cositas. Cuando esta gente empezó a hacer la demagogia de que patrimonio era un problema, nos hemos encontrado con algunos artículos, con algunos carteles en sitios como La Santa, que han llamado vecinos diciendo se están pudiendo poner esa santa. ¿Por qué? Porque como Pedro San Ginés desarticuló patrimonio, tenías un técnico que instruía el caso, pero ninguno que sancionaba. Y empezaron a dejar colocar carteles horrorosos, por ejemplo, en Teguise, esos carteles del Banco Santander o del BBVA o de la inmobiliaria de se vende propiedad, y nadie podía meterles mano. O sea que cuando hablamos de patrimonio, hablamos de que estamos salvaguardando dicho sea de paso, nuestros bienes escasos, nuestro propio patrimonio. Esa por un lado. O sea que cuando te metes con patrimonio en ese sentido, estás por llamarlo así, desfigurando la protección total de tu isla. Y la última, si no llega a ser por patrimonio, esto es muy sencillo, el mismo problema lo tuvieron en Teguise, en la villa. Sí, solo que en su día tuvieron los arrestos de tomar las decisiones. Patrimonio, y el último ejemplo, gran ejemplo, a veces, muchas veces se han equivocado y han sido unos talibanes. Y unos talibanes. Conocimiento de causa, ¿no? Para arreglar el campanario de la iglesia de San Ginés. Patrimonio ponía reparo y no dejaba siquiera limpiar las humedades. Pero mira tampoco es eso. Estoy de acuerdo, hay muchas veces. Pero mira, y la última pieza. ¿Cómo se mejoró Lanzarote y Arrecife cuando quitaron el parque viejo ese de la chatarra y pusieron el parque nuevo? El techo del aparcamiento. ¿Se ha mejorado Recife? Pues esos son los progresos. Es que ese es el tema, que John falta que la crítica, que ya lo hemos comentado, que está muy bien, pero que vaya fundamentada y acompañada de una solución, porque hasta ahora siempre lo que se dice es no hagan esto, pero ¿qué hacemos? Pues aquí lo dejamos. Gracias, Paula. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, Alberto. Gracias, Ramón. Hasta jueves, ¿no? Ya si me deja venir, sí. El curso. No, yo por mí, si no te enfermas ni nada. Gracias, amigos. Hasta mañana. Volvemos mañana con más cosas, como siempre en Biosfera Televisión. Buenas tardes.